Y yo ya venía soñando la idea de escribir una novela. Yo quería escribir una novela y me frenaba mucho el haber conocido a don Bartolo. Me frenaban los vínculos afectivos. Me frenaba la posible y segura autocensura que yo iba a sentir. Y además yo no estaba en ese momento en contacto con don Bartolo, que se había ido acá, creo que había ido a Asunción, él entró en la época de General Rodríguez, yo estaba volviendo de México, y yo perdí el contacto con él. Y me jugué, me fue haciendo la novela, se fue haciendo sola, un poco mezclando la realidad, lo que yo tenía como versión de la realidad que me había contado don Bartolo, más todo lo que investigué, me puse a investigar mucho en México, en hemerotecas, en revistas de la época, en diarios, los diarios mexicanos del año 47. Conseguí información del Diario de la Nación de Argentina del año 47, es decir, me empecé a nutrir de todo eso para tratar de componer una versión, por un lado, bastante fidedigna en lo militar y político. Pero al mismo tiempo yo me di cuenta y me daba y defiendo siempre que yo escribí una novela, no escribí, alguna vez se lo expliqué después, años después a don Bartolo. Un día tuve la fortuna de volver a encontrarlo en una feria del libro, ya en Democracia. Y yo presenté el libro y él vino, estaba sentado en primera fila con su señora. Y la verdad que fue muy emotivo para mí. Y yo sabía que había quedado un poco molesto por algunas cosas de que yo había inventado en la novela. Y ahí tuve ocasión de poder hablar con él y explicarle, mira, Bartolo, yo escribí una novela, no escribí su biografía. Así que acá hay muchas cosas inventadas. Me dice, claro que está inventado. Y bueno, déjeme la literatura así, la literatura inventa, no se atiene a la realidad. Pero muy bien, fue muy amoroso. Él ya estaba grande, sé que falleció 2 o 3 años después. Y bueno, y esa es digamos, la génesis de la novela. Me llevó mucho a escribirla, me costó muchísimo, sobre todo para ajustar los tiempos, digamos, los tiempos históricos de la verdad, de la realidad histórica del Paraguay, que siempre ha sido una historia muy macaneada. La historia del Paraguay, según quien te la cuenta, es muy mentirosa, igual que la argentina o la brasileña o la de cualquiera de otros países. Según quien te la cuenta, te cuenta una historia o te cuenta otra. Y bueno, yo quería contar la que a mí me parece que fue la verdadera, que fue y la no colonizada, sino la más autónoma, la más independiente. Además por homenaje a don Bartolo, que don Bartolo era un líder revolucionario extraordinario, ¿no? Que tenía una claridad de concepto precario dentro de lo que él era en su precaria educación, pero un tipo que tenía muy claro lo que había hecho, lo que quería hacer, y lo que fue el signo de su vida. Un hombre admirable, para mí es uno de mis personajes en la vida más importantes. Y sobre todo, como mi papá decía, Bartolo era una buena persona, y era una persona decente. Y en los valores que yo mamé en mi casa de chico para mi papá, mi mamá, en mi casa, ser buena persona y ser decente era lo que hacía la calidad humana. Todo lo demás podía servir mucho menos o no servir. Así que esa es la génesis del libro. Buenísimo, Mempo. Muchas gracias por compartir esta experiencia, por esta génesis, porque entre los presentes están escritores y gente que está aprendiendo a escribir en talleres, en cursos, en grupos. Bueno, ahora el micrófono está abierto para los lectores. En el caso de que estén muy tímidos y no quieran hablar, también está el chat abierto y para que leamos sus preguntas. La persona que quiera hablar, aprovechen ahora. Tengo mucho problema de audio, lamentablemente. Escucho muy mal tu voz, incluso. ¿Ustedes me oyen bien a mí? Sí. Yo quería hacer una pregunta, Sebastián.
yo había leído que durante ese periodo que Mempo vivió en México, había sido amigo de Juan Rulfo. Quería preguntarle un poco si eso, cómo fue, porque de hecho que Juan Rulfo sigue siendo un hito dentro de lo que es la literatura nuestra, Bueno, latinoamericana. decir que fui amigo a mí me honra mucho. Creo que sí, fui un joven amigo de él, pero sobre todo él fue un maestro. En México el magisterio cultural, el magisterio artístico, los escritores, las escritoras, pintores, pintoras, músicos, músicas, es decir, se practica mucho y es muy honroso en México el tener el maestro y los maestros que tienen sus discípulos. Una concepción griega de alguna manera de la transmisión de la cultura. Muy hermosa. En Argentina no la tenemos así y es una pena. No sé en Paraguay. Pero en México es muy hermosa esa concepción y yo tuve la fortuna de estar muy cerca de él por casualidad, porque yo trabajaba en una revista que era la revista que hacía su amigo El Mundo Baranés, que era mi maestro, ese sí era mi maestro y mi amigo, fue mi protector de alguna manera, mi padrino en el exilio mexicano, y él era íntimo de Juan. Entonces Juan iba a la casa de él y hacían juntos una revista que se llamaba El Cuento, revista de la que yo también formé parte. Yo hacía la revista, es decir, yo era un poco el secretario de ello. Entonces, sí, tuve una relación muy cercana con Juan durante varios años, sí, prácticamente después, incluso yo ya cuando volví del exilio, seguí en contacto con él y lo acompañé, incluso cuando yo estaba enfermo, yo fui a México y estuve las últimas 2 semanas, estuve con él y la verdad es que fue para mí un hombre muy querido, un gran maestro. Y además era de esa clase de maestro que no era el maestro que te dice tenés que hacer esto o aquello, sino que su vida, su ejemplo, su literatura es lo que te hace magisterio. Así que sí, esa fue una de mis suertes en México, haberlo hecho así. Gracias. Ahí me aparece que Alex, no sé quién es Alex, dice que hay una pregunta, pero a ver, ¿la lees vos, la leo yo? Y te la puedo leer si es que me escuchas. Acá yo la leo, está escrita. Si todos la tienen, evitamos. Dale. Mi pregunta de las acciones que hace Bartolo en tiempo presente, si algunos hechos como la pela cartera son eventos. Sí, en realidad esto es lo que decía hace un rato Alex, son, digamos, para mí la concepción de una novela es la construcción de un relato que por su extensión necesita lo que llamamos color, necesita pintura, necesita ritmo, necesita sonido, necesita un montón de cosas. Todo eso se va dando con eventos, como lo llama acá Alex, y es cierto, porque uno tiene que delinear la personalidad de cada personaje, no solamente del protagónico, en este caso Bartolo. Yo he trabajado en algunas ocasiones con personajes que para mí eran emblemáticos, importantes en la vida, el mismo Juanito Rulfo, Osvaldo Soriano, que fue un gran amigo, Angélica Rodríguez, que es una escritora que yo admiro mucho, el mismo Augusto Roabasto, a quien conocí, y otros, qué sé yo, Helio Vera, con quien también tuve una relación. Quiero decir, uno que toma de todos ellos, uno lo que va tomando son rasgos, matices. Y por lo menos en mi manera de construir la literatura, es como si yo tuviera distintas arcillas o plastilinas de distinta índole. Y bueno, el ritmo del relato, cuando tengo una idea, cuando tengo un norte, cuando sé más o menos hacia dónde voy o quiero ir, me impone trabajar a esos personajes no pensando en la vida verdadera de cada uno, si son así,
o si son ficcionales, no siendo yo un dictador sobre ellos, sino que me parece que el buen personaje de novela, no lo digo bueno en términos morales, de bueno o malo, lo digo, el buen personaje es el que es creíble, es el personaje que la gente que lee lo ve. Y hay grandes maestros en la literatura, los personajes de William Faulkner, por ejemplo, son personajes que yo los veo cuando leo a Faulkner, están ahí. Los personajes de Raymond Chandler, americanos, han sido grandes maestros en esto. Los personajes de Osvaldo Soriano, cuando uno lee cualquiera de las novelas de Osvaldo, y uno ve a esos personajes. Ahora, ¿cómo los construyó? ¿De dónde sacó el barro, el bigote, los ojos, la conducta, etcétera? Y bueno, ese es el trabajo del autor o de la autora, ¿no? Yo creo que es así como se hace la literatura, por lo menos yo es la como hago la mía, y lo que procuro fundamentalmente es que cada personaje tenga entidad propia, sea un personaje creíble, visible, humano. Y entonces, si logro esa humanidad, es porque, bueno, el trabajo estuvo bien hecho. ¿Y de dónde lo tomé? Y lo tomé de todos lados, ¿vale? Es decir, Alex cita ahí en la pregunta la pérdida de la carterita. Bueno, qué sé yo, no me acuerdo. Yo sé que conocí a alguien que era maniático de su carterita. Y por ahí se lo puse a don Bartolo, qué sé yo, no me acuerdo. Pero, es decir, no, o cuando uno pone un personaje que tiene un tic, qué sé yo, si uno dijera, bueno, voy a poner un personaje, qué sé yo, no sé, que se revienta los barritos que le salen acá al costado. Y uno dice así, es bastante desagradable, pero de repente eso puede dar una pintura preciosa para un personaje porque le da carácter al personaje. Yo tengo una novela que escribí en México, que solo se quedan los muertos, donde hay una escena en la que el personaje protagonista está evocando a una mujer a la que él amó. Y él recuerda que esa mujer tenía la hermosa, fascinante costumbre de pintarse las uñas de los pies escuchando el bolero de Ravel. Y yo ni sé de dónde se me ocurrió esa idea, pero habré estado yo escuchando Ravel, lo habré hecho, y cuando le di ese matiz, bueno, le di una humanidad a esa mujer, a esa relación que tenían, ¿no? Porque, bueno, y él, el personaje, Marón, la evoca amorosamente, ella ya dejó de ser su amor, pero la evoca amorosamente por lo bello que era verla posiblemente desnuda o semidesnuda al salir de la lucha, quién sabe, pero él la recuerda pintándose de rojo las uñas de los pies, escuchando el bolero de Ravel. Es decir, de esa manera se hace la literatura, creo yo, ¿no? Cuando uno piensa en esos personajes tremendos de Dostoyevsky, a lo mejor el jugador de Dostoyevsky era él. Dicen que sí, que él se pasó 28 días jugando en el casino porque tenía que pagar una deuda que lo iban a matar o cosas por el estilo. Y de ahí sale el jugador, una novela excepcional, maravillosa. Yo no sé si eso es cierto o si él simplemente es un jugador que se detuvo a observar a los timberos que estaban en el casino. No sé si soy claro. La literatura se hace todas estas pequeñas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué más? Pues muy claro, Mempo. Muy claro para mí. Espero que también para los demás. Pero mucho. Están escribiendo más preguntas. Me llama la atención esta escena erótica que acabas de contarnos, en que solo se quedan los muertos, porque en la revolución en bicicleta hay una escena erótica, pero es todo lo opuesto a algo evocador. Así es. Es totalmente lo contrario. En realidad, yo creo que el erotismo en mi literatura, por lo menos, nunca es principal, nunca es eje central.
Pero la vida se construye también de relaciones eróticas, así que digamos los personajes tienen que tener vidas como tienen sexualidad. Y como yo nunca creo que no sea, aunque algunos dicen que sí fui, que escribí chanchadas, me han dicho inclusive, pero yo creo que no, que en realidad escribo desde una perspectiva puramente literaria, no. A ver, dicho con toda sinceridad, nunca quise calentar a nadie con la literatura. Ahora, si se calienta, el problema de ellos. Digo, ¿qué voy a hacer yo? Y yo creo que en ese sentido, para mí describir un rasgo, una característica o cualidad sexual es como describir, es tan importante, no digo que sea igual el hecho, pero es tan importante como poder describir, no sé, un peinado, describir un modo de comer, un modo de actuar, el modo de delinquir, o no sé. Es decir, me parece que son cualidades humanas que a mí me parece que están bien y que aparecen, en todos mis libros aparece algo de eso, pero no aparecen porque yo me lo propongo, sino porque resulta que si son seres humanos y viven como seres humanos, es inevitable que tengan estos rasgos humanos. Sí, son personajes humanos, notoriamente humanos, con sus virtudes y debilidades y defectos. Hay una pregunta más, Mempo, en el chat. Alicia, logramos que una participante del taller lea La Revolución en Bicicleta. Es todo un logro, Mempo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero qué? ¿Taller literario y no leen? No, sí leen, pero le obsequiamos el libro, la animamos mucho para que leyera. Y te tiene que contar, debería conectarse ahora para contarte cómo finalizó hoy la lectura. De una forma épica, dice. Vamos a ver si se anima. Alicia Riquelme. Bueno, si querés, Alicia está por ahí, querés contarme, metele. Y si no, vamos con otro. ¿Quién más está ahí? Tengo varios nombres y demás. Bueno, estoy a las órdenes de ustedes.